días, Daniel. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Buenos días. Entonces, Daniel, si quieres ponerte cómodo, ya te me congelaste. Ah, no, ahí estás. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a respirar profundo y nos relajamos. Y Daniel, abres tu energía y cuento de 1 a 3 y abres tu energía y Margarita me dices cómo lo ves. 1, 2, 3. Bueno, yo veo a Daniel en un cuarto. Ujú, Es un cuarto, todos son espejos. ujú. Él se ve reflejado, y se ve reflejado como en diferentes escenarios, pero el piso, no está el piso lleva a un sótano y él trata de caminar en forma periférica para no descender. Tiende como a buscar la salida de esa habitación que es cuadrada, pero no logra encontrar. Además, hay una tristeza en él que se refleja en su ojo derecho, su ojo lagrimea Ujú. permanentemente. Los brazos se sienten muy fríos, se sienten sin movimiento, se sienten pesados y se sienten cargados. Y yo lo veo la edad que tiene en este momento. Lo veo hombre, lo veo masculino en este momento en esta habitación. La habitación aparentemente para él no tiene salida, pero yo veo que desde afuera hay muchas salidas de ese espacio donde él se encuentra. Ahora que lo que hay al otro lado es todo una oscuridad, entonces hay como una sensación de vacío, como si algo quisiera succionarlo a él energéticamente. Ok. Observa qué es lo que no le permite ver una salida, qué es lo que impide que él vea. el- las paredes que están con estos reflejos, como los espejismos que él siente, además él tiende a querer salir por una de esas paredes, o sea, él no quiere buscar esa salida, no, él siente que tiene que atravesar esa salida porque esa salida le da el paso a otra, como a otra existencia. Lo otro, haz de cuenta, es vacío, no existe, es como si él estuviera sobre la nada. Ok, observa ese cuarto, cómo llegó ahí y a quién pertenece ese cuarto. Bueno, ese cuarto pertenece a él, ese cuarto pertenece, sale aquí de su corona y es una, haz de cuenta, es como una extensión de su cabeza y es Mm. algo que es tan pesado en él porque si lo observamos a él ya en su anatomía, él tiene ese cuarto acá, tiene todas las salidas, pero lo que él, ese vacío que siente es él, es su Claro, cuerpo. pero ¿por qué creó ese cuarto? ¿Cuál fue el motivo, la razón o circunstancia que lo hizo crear ese lugar? Vamos Bueno, ahí. sí, es un cuarto mental y es un cuarto, ese espacio que él ha creado es una sensación de que seguir como subiendo, 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 como si él estuviera escalando muchos peldaños y esos peldaños lo que hacen es sacarlo de ese cuerpo físico. El cuerpo físico para él, haz de cuenta, es algo vacío, es algo oscuro, es algo y es bastante frío porque el cuerpo de Daniel la sensación es como de querer como abrigarse. Entonces él lo que hace es querer salir para llegar a un estado sublime, como superior, donde hay una luz que lo atrae a él muchísimo. Ok, primero, ¿por qué su cuerpo está frío y vacío? ¿De qué huye de ese mismo cuerpo? De la tristeza, de las experiencias que se reflejan permanentemente en su mente. Entonces, estas experiencias que están aquí, lo que hacen es como si estas experiencias de alguna manera lo mortificaran, le desagradaran, y por eso es que él busca los mecanismos de poder salir, pero él siente que la salida siempre es hacia arriba. La salida siempre es haz de cuenta, como huir.
Esa es la palabra, como si él Mm, permanentemente quisiera estar Entiendo. huyendo. Ok. Observa esa luz que lo atrae. ¿Qué es? Esa luz, bueno, esto es un portal y este portal Ujú, está iluminado. ujú. No se siente en este momento como si hubiera un ser, pero es una luz que lo atrae mucho. En la medida que él siente la atracción por esta luz, su cuerpo cada vez se va debilitando y va perdiendo como voluntad, como movimiento. Es como si la luz lo llevara hacia algo que hace que él perdiera como la conciencia y la capacidad como de tomar decisiones. Ok, vamos a ver qué es esa luz de ese ¿Mm? portal. Vamos a ver qué constituye ese portal, reconócelo energéticamente y dime qué es. Bueno, hay un ser lumínico que está ahí, que tiene forma de ángel, pero para acceder a la presencia de él, él tiene que pasar por dimensiones y dimensiones y dimensiones. Y esto lo que hace en el cuerpo de Daniel es sentir un cansancio, un debilitamiento en su cuerpo porque él siente que no tiene las fuerzas como para alcanzar a este gran ser de luz. Válgame. Bueno, ¿cómo se llama ese ángel? Miguel, él se presenta como el arcángel Miguel, el arcángel justiciero, de la justicia, del equilibrio, de la balanza. Todo eso. Fíjate nada Sí, más. hasta tiene su escudo ¿Ah, sí? y está vestido de soldado él. Anda. A ver, déjame hablar con Miguel. Ujú. Ok, Miguel, Mm, mm. Bienvenidas a mi reino, mujeres, ¿cómo estás? en paz. Bueno, me alegro. ¿Qué es este lugar que tú estás mostrando con tanta luz y con tanto... a dónde pretende, por ejemplo, llegar en este caso Daniel? ¿Qué le estás ofreciendo? Le estoy ofreciendo que llegue al final del despertar de su conciencia. Este es el punto final. Este es un estado, mi reino es el estado de éxtasis, donde existe la justicia para el alma y para el ser. Después de pasar por diferentes estadios, pueden llegar a este espacio, Ok, pueden descansar. ok. O sea, ¿qué quiere decir que se van a cansar mucho para llegar a ese espacio? Se cansan, se cansan porque las experiencias cansan. Las experiencias son agotadoras Ok, para para el cuerpo físico y para el cuerpo emocional del humano viviente en la tierra. ok. Y ese despertar de la conciencia que tú estás ofreciendo, en qué se puede resumir? ¿O qué es lo La que... iluminación de su corazón, un Ok. estado de éxtasis, de plenitud, Mm, donde el alma abandona todo y se entrega ¿Se entrega a quién? a mí, porque yo le doy consuelo y le doy paz, esa paz que no ha podido lograr en las experiencias que ha vivido en la tierra. A ver, entonces quiere decir que todas las personas que están en este camino hacia ti, hacia ese éxtasis, es como si vivieran atormentadas. Han vivido, viven porque me siguen, buscan en mí la justicia, el equilibrio, el amor, la protección, porque ellas no sienten la capacidad de lograrlo bajo ellas mismas, sino bajo mi amparo y mi luz. Ok, Por eso yo me vuelvo una meta para ellos. ok. Y entonces, ¿cómo eliges quién es el que puede llegar hacia ti? ¿Cómo vas eligiendo estas almas que pueden llegar a ti bajo esta circunstancia y bajo este camino? Me eligen, ¿Cómo te eligen? me eligen porque necesitan buscar paz interior. Me eligen porque sienten, mi imagen representa paz y tranquilidad. Entonces yo no tengo que Ok, elegir a nadie, ellos vienen a mí. ok. Necesitan buscar paz interior. ¿Qué es lo que los atormenta? ¿Qué puede ser tan grande que los mantenga Mm. atormentados en la vida? Cualquier circunstancia
Ajá. que los haga perder el equilibrio, que los haga perder la razón, el sentido de vivir. Cualquier experiencia que los lleve a una angustia permanente, a una depresión, a una sensación de suicidio, a un abandono, a una pérdida. Circunstancias son las que hay. Ok. No terminaría aquí de Por enumerarlas, ejemplo, Daniel, ¿por qué te buscó? ¿Cuál es su situación específica? ¿Por qué te buscó él? porque él tiene miedo a vivir la vida. Él tiene miedo a vivir la experiencia humana y quiere salir, quiere acelerar los procesos. Y esa necesidad de acelerar los procesos lo anclan más a la tierra y lo anclan en sufrimiento. Ujú. Se siente vacío, se siente a veces como si la vida no tuviera sentido, como si la vida no encajara en él y Ok, él no encajara en el mundo. ok. ¿Qué es lo que lo hace tener? ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegó a ti en ese miedo a la vida? ¿Por qué? ¿Qué te pidió de protección? O sea, porque dices que llegan a ti pidiendo protección. ¿Qué pasó en su vida que te entregó a ti para que tú la protegieras? Quiere eliminar sus tristezas, quiere eliminar sus miedos, pero no sabe cómo. No sabe cómo organizarse, cómo mover su energía. Él siente que muchas veces la vida le queda grande, se siente pequeño y se siente incapaz. Entonces, por eso me busca, buscando una reconciliación para él, buscando un sentido de vivir. Cuando las personas no encuentran un sentido de vivir, se pierden en ellos mismos, se pierden en su caminar. Ok, a ver, esto que estás diciendo, tuvo que haber pasado algo que le hiciera perder este sentido de vida. ¿Qué quiere decir? Que hubo un shock, un trauma energético que lo hizo mantenerse en un estado de shock. Claro, ¿Qué eso fue? siempre pasa. ¿Qué fue? Pregúntaselo a él. Te lo Yo estoy... simplemente soy la luz de él, soy su guía. Pero si eres su guía, ¿cómo lo vas a ayudar si entonces no sabes eso? Claro que lo sé. Y ¿Cómo que, crees que no lo voy a a saber? ver, ¿y qué es entonces eso? Dímelo tú. Es miedo a no ser suficiente para él. ¿Por qué no se siente suficiente para él? Ajá. Porque ha vivido muchas experiencias Ujú. donde ha sido excluido, excluido de muchas situaciones, excluido de un clan, ha sido excluido de la vida misma en los momentos previos al nacimiento. Ahí le ha generado a él y le generó un shock, como llamas tú, en su cuerpo. Un Un aborto. momento, exactamente. Bueno, está muy bien. ¿Algo más que me puedas decir de Daniel? No, nada. Lo que me quieran preguntar es muy bienvenido y aceptado. Ok, ahora, en esta situación en la que está Daniel en este momento, vamos a decir, ¿a qué porcentaje se encuentra del camino de encontrar la recompensa de ti, por decirlo así? Lejos, lejos. Te digo que no va ni en la mitad del camino, No. porque lo increíble de todo esto es Ujú. que en la medida que me vean más lejos, más sufren y sienten que ese camino es muy, muy largo. Por eso él se siente metido en esa caja, encerrado en sus propios miedos, en sus propios pensamientos y en su propia imaginación. O sea, te vuelves para ellos un horizonte. Pues nunca lo llega, nunca llegas Un a él. propósito Claro. Ese es el propósito de su alma. que tengan que luchar, que tengan que batallar, porque la batalla es lo que les da sentido de vivir. Todo fácil, ¿qué sentido tiene? Sería tan aburrido que Ujú. llegaran a mí sin un camino, sin un proceso, sin un paso de dificultad.
Si no apreciarían, ¿verdad? Si no, ¿Dónde estaría el aprendizaje ahí? claro, si no Sería todo llegan, tan fácil. si no Entonces, ¿para llegan, qué están en la tierra? ¿Para qué buscan experiencias en la tierra si cuando llegan a la tierra se acobardan de ella, le tienen miedo a la tierra, le tienen miedo a la vida? Y después quieren salir lo más pronto posible. Y cuando salen, quieren volver a la tierra. Ese es el humano indeciso. indeciso, claro. Bueno, déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Mm, ¿Qué tal, eh? mm. Mm, ok, Margarita, entonces vamos a que nos muestre Daniel, fíjate bien, cuál fue ese shock en, en la emoción. Fíjate una cosa, aquí hay una cosa muy interesante, porque él está hablando de una muerte, de un aborto, Mm. pero muchas veces, yo quiero que busques bien, porque muchas veces cuando tu almita es expulsada de esta forma, es porque tu almita ya expulsó a alguien de esta forma. O sea, Sí, la muerte está relacionada con un con es- asesinato, puede ser. sí, Que, y ese útero ya trae esa claro, energía. claro. Entonces, quiero ver primero, antes de llegar a ese útero, quiero ir antes, al momento en que el alma de Daniel tuvo ese shock y ese trauma que lo estacionó en esta pérdida de voluntad por culpa, por remordimiento, por resentimiento, por agobio, por inconsciencia. Bueno, yo veo el alma de Daniel previo a entrar a una encarnación, pero yo veo que a él se le presentan ciertas experiencias de vida que él tiene que elegir. Pero en esas experiencias que él tiene que elegir, lo que él está buscando es que el útero, el nacimiento, sea un proceso de transición para volver otra vez a morir. Es una programación que está repetida en él, porque él vuelve y entra y sale, vuelve y entra y sale, y el estadio o el estar dentro del útero de la madre, digamos, es como un momento, es una transición, no es algo que en algún momento sea permanente para él. Quiero ir más atrás. Porque si él está buscando es porque ya tiene una memoria ahí. Mm, Entonces, quiero que encuentres el momento en que está el shock de una culpa de haber cometido un acto, no sé cómo lo maneje él, de una situación, porque aquí hubo una forma, los, hay mucha gente que dice que cuando uno mata al primero, ahí es cuando se divide el alma. Quiero que busques el momento en que sí. él o se mató o mató a alguien, en ese momento de que se quebró, porque todo lo demás es memoria de ese momento. Yo lo estoy observando en un espacio a él, lo veo un hombre, lo veo un hombre mayor, lo veo un hombre fuerte, lo veo un hombre grande, pero lo veo en una matanza. Pero mira que en esto que se ve son matanzas de niños, entre niños y preadolescentes. Ese es como el rango que tiene él de muertes. Él está parado y él propicia la muerte a muchos seres inocentes. Ay, ¿por qué? Porque él haz de cuenta, lo que me llega como en paralelo es algo como Herodes, algo que él tiene que exterminar. Él tiene que exterminar esa raza para poder él ser como el gobernante, ser el dueño de esa, porque es un territorio que él quiere abarcar. Ahora, las muertes solamente son en varones. Aquí yo no veo niñas, sino solamente niños. Y esas muertes o esos sacrificios a quién son entregados. Esas muertes son entregadas a un ser y esas almas son llevadas, pasan por un portal y pasan como a otro estado, como a otra, sí, es como a otra dimensión. Y él observa cómo él entrega almas, como si en manos de él estuviera entregarle almas a este ser que está habitando como a este otro lado, como un lado que es más sutil, aunque es denso y pesado,
la parte que está Daniel es una parte, es físico. Entonces, aquí estas almas se van, es como si lo que estamos viendo, como si las succionaran y fueran a a esta otra dimensión. Ok. ¿Qué pasa? Quiero que vayamos a esa vida y qué pasa en el momento que en esa vida muere ese Daniel. Lo que pasa es que él en esa vida es el que propicia la muerte de todos estos seres, de todos estos niños. Entonces, en manos de él están como en manos de él está la muerte. O sea, a él se le ven las manos con sangre. Ujú. Es como si él llevara la culpa de La culpa. Ujú. de estas muertes, ¿no? Y en la medida que él va viviendo esa existencia o va viviendo las existencias, su cuerpo se va deteriorando. Es como si su cuerpo se estuviera minorando. Él tuviera unas vejeces muy dolorosas por la Ujú. misma culpa que lleva él dentro de su corazón o dentro de su ser. Exacto. Entonces, aquí ya vamos encontrando esto, fíjate. Mm. Entonces, esto es muy interesante porque él tiene un problema en los riñones. Y entonces aquí me hablas de que él busca matar a toda esta población infantil por dominar o por reconocer un territorio. Observa si todo esto de alguna manera va relacionándose con el problema de sus riñones, de sus tristezas, de sus miedos, de sus que todo esto que dice aquí. Claro, porque Claro, si tú observas en la conexión que tiene su cuerpo, digamos su cuerpo físico con el territorio y con el dolor claro. que él deja impregnado en el territorio, él va dejando también su energía y él va absorbiendo la energía. Es como, haz de cuenta, como una causa y un efecto de lo que él hace. Es como si su cuerpo de alguna manera absorbe lo que hacen sus actos. Entonces, por eso es que Mm. durante la vida y cuando él llega a la vejez, se ve un hombre jibado, deteriorado, se ve un hombre solo. Y fíjate que él es como si hubiera tenido problemas como de catarata, como si él al final de sus vidas fuera un hombre ciego Ciego. y fuera un hombre impedido, porque lo que se ve en ese hombre fuerte que tiene esa capacidad de como de generar estas matanzas, de hacer estas masacres y volverse el amo y el rey de ese territorio y estas mujeres las vuelve esclavas de ellos, porque el miedo, él instaura el terror en ese territorio. Entonces, ¿qué pasa? Es un hombre que es un hombre huraño, es un hombre como cascarrabias, entonces es una persona que de alguna manera es ermitaña, entonces no le gusta, pues, a la gente no le gusta estar con él, entonces sus muertes son muy tristes. Ujú. No más por puro metiche, ¿no? O sea, Ujú. ¿para qué eran estos sacrificios de este niño? O sea, él qué quería conseguir con eso al entregarlo a este ser, qué le ofrecieron, no, Poder, poder. poder. A él le ofrecen poder, Ajá. poder sobre los territorios y él entrega él, como te decía, entrega estas almas a esta dimensión que está, a este portal. Y es como si él se volviera un gran tirano, ¿no? El aspecto de él es como si fuera un hombre muy grande, como Ujú. si fuera hasta un gigante. Tiene ese aspecto de él, es un aspecto duro, fuerte. Ok. Y o sea, en este acuerdo que tiene con este ser, él va entregando estas almas y toma este dolor de las madres también para que sea entregado a ese mismo ser. Haz de cuenta que de alguna manera sí, porque el hecho que la tierra vibre en miedo, a este ser le conviene mucho que la tierra esté vibrando en miedo, porque al final el miedo se vuelve esclavitud y se vuelve sumisión. Y yo lo veo a él sentado en un gran trono
y en ese gran trono veo como es como si lo vieran como un dios, como las personas, las mujeres le hacen como venias, son sumisas frente a él. Entonces, de alguna manera, esa energía le da poder a él y de paso está llevando, está conduciendo a la tierra a una vibración de miedo y de sumisión y de esclavitud Ok, y de muerte. vamos a hablar con este señor nomás por pura curiosidad, porque ya tenemos cómo vamos a resolver eso, pero Ujú. nomás por curiosidad para ver qué hace con esa energía. ¿Cómo se llama este cerecito? ¿El Daniel o No, la entidad la esa. entidad? Él dice que se llama Zeus. Anda, Zeus. Zeus, ¿ok? ¿Me permites hablar con Zeus? Sí. Zeus, La tierra es mi reino, ¿ok? es mi poder y mi trono. Ujú. ¿Qué deseas? Quiero que me cuentes qué haces con toda esta energía que te Daniel entregan. es un instrumento Ajá. para entregarme la energía de estos niños, niños que yo me como Ujú, energéticamente, me alimento de su energía ujú. y le dejo a él su parte. Ese es el acuerdo que tengo con él. Ok, y toda esa energía de sufrimiento de Se las... perpetúa en la tierra Ujú. y eso me perpetúa a mí. Pues, bueno, Zeus, te voy a decir una cosa. Tú tienes una fama tremenda, ¿no? Porque tú ¿Mm? no puedes ver mujer en la que no te la quieras tomar, tener hijos o usarla. Y cualquier Ujú. rechazo de una mujer, y eso es parte de lo que se dice, de la historia, de las leyendas, del gran Zeus. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa energía femenina que te hace perpetuarte y mantener a la tierra en un estado, vamos a decir, de adormecimiento? Quiero que me cuentes qué es en el ¿Mm? fondo lo que te mantiene con esta necesidad, con esta saciedad de esta energía femenina y por qué el dolor y las botas y las dejas a ver, cuéntame en realidad qué es lo que hay ahí. Porque tomar la energía de la mujer es tomar el poder de ellas. Ujú, Tomar una mujer, manipularla, se vuelve esclava, se vuelve mi esclava, ujú, se vuelve una fiel esclava para mí, ujú, me sirve incondicionalmente. Siembra en la tierra la tristeza, ujú, el terror y la angustia, ujú, que es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que en la tierra se viva y se perpetúe el sufrimiento. ujú. No me interesa que la tierra sea libre. No me interesa que en la tierra los humanos sean felices, plenamente felices. Me interesa que las razas y las generaciones sigan viviendo el dolor. Ok, Por eso aquí, las guerras y por eso todas las masacres y todo lo que pasa a ver, en la tierra. a- aquí eso lo entiendo perfectamente, pero quiero que me expliques algo. Por lo general, bueno, tú tienes tus esposas, ya has tenido tu harem y todas tus cosas, pero con la relación aparentemente energética humana que tienes, todos han sido actos violentos hacia la mujer. ¿Qué hay en esa penetración energética violenta que mantiene esa energía? Porque a ninguna es que la hayas enamorado. A unas se Mm, les apareces como cisnes en un lago y luego llegan y resulta que tienen a sus hijos, o a otras te les apareces como esto, a otra como lo otro. Y a veces ellas ni siquiera son conscientes de que han tenido algún tipo de relación energética contigo. Dime ahí qué pasa. Yo puedo penetrarlas a ellas Ajá. simultáneamente. Ujú, Cuando puedo penetrar 10, 15 mujeres simultáneamente, estoy tomando su energía. ujú, Me estoy fortaleciendo de la energía de ellas. Lo que ellas no saben ujú, es que mi brillo es el brillo de ellas, es el reflejo de ellas. ujú, Por eso ellas se vuelven adictas a mí, ujú. porque son adictas a su propia energía. Entonces, ahorita está.
situación de que la sociedad en este momento presente del cual yo te estoy hablando ve a la mujer o a la sexualidad o a esta forma de la sensualidad como un objeto, es parte de lo que tú energéticamente has implantado aparentemente en esta tierra. Todo lo que pasa en la tierra, todo el dolor que acontece en la tierra es parte, estoy siempre y he estado siempre involucrado, mi energía siempre ha estado ahí y estará, porque reinaré y reinaré hasta el final de los no tiempos. No tengo principio ni tengo fin. Ujú. Ok, bueno, déjame con Margarita. Margarita, ¿qué tal este? Mm, Bueno, vamos a empezar a trabajar ahora. Daniel, respira y lo primero que vamos a empezar a trabajar es, primero, anular cualquier tipo de deuda energética aceptada por esta sensación de incapacidad, porque al hacer todo esto y pedir poder es que te sientes incapaz de generar algo por ti, tienes que hacer algo para que te puedan dar algo, como que no te sientes capaz de crear ni de generar nada. Entonces quiero que empieces primero a eliminar toda esta forma de sentirte y de verte disminuido para empezar a eliminar, fíjate, la extensión que hay en ti de la mente de otro operando dentro de tu campo, en tu territorio. Margarita. Él lo que empieza a trabajar es en su genitalidad, porque él siente energéticamente como si la genitalidad estuviera muy relacionada con este Zeus, esa capacidad de poder como llevar y sembrar Ujú. esa semilla de dolor a nivel gestacional y a nivel, digamos, a nivel de clan generacional. Entonces ahí empieza él la primera manera o la primera forma de desarticular, porque hay una sensación como si su genitalidad fuera de oro, como si él tuviera, haz de cuenta, una especie de molde que lo hace sentir fuerte y también trae energéticamente un báculo. Entonces ese báculo lo hace sentir a él que trae como una capacidad de poder dominar y de poder tomar también la energía femenina. Fíjate, aquí hay una cosa. En esta forma, él, bueno, todos somos co-creadores de realidad, pero él ha sido co-creador de circunstancias de sufrimiento para generar deudas energéticas en todo su entorno. Entonces, él vive una frustración, una insatisfacción, un rencor y una rabia por estos desequilibrios emocionales que él tiene al sentirse siempre con deudas para poder vivir. Entonces quiero que empiece a eliminar todo esto y fíjate bien, quiero que lo haga desde el hígado y la vesícula. ¿Por qué? Porque son los que redistribuyen el estrés a todo el cuerpo. Y él es un hombre estresado energéticamente por esta situación de vivir siempre la culpa, el reclamo, el miedo, la insatisfacción. Y dime cómo lo hace. Lo empiezo a hacer primero porque su campo energético tiene la forma de una pirámide, tiene la forma de un cono Mm. es incómodo. ¿Por qué? Porque tiene imágenes permanentemente que se están proyectando hacia él de todos los eventos que él ha vivido, porque eso es lo que hace la culpa o lo Ujú. que él siente que es la culpa, estar permanentemente conectado con este tipo de situaciones. Y estas situaciones que hacen, lo que hace la culpa sobre este campo energético, él absorbe en estos órganos que tú estás mencionando y es como si estos órganos hubieran perdido la capacidad de regenerar, sobre todo el hígado, que tiene esa Ujú. capacidad de estar regenerando. O sea, date cuenta, es como si estos órganos se atrofiaron Ujú. energéticamente, incluido también los riñones, Claro. incluido también la forma en que él camina en la vida, porque
desde el tobillo hacia digamos, el empeine no existe para él. Entonces su existencia es desequilibrada Claro. y esta parte derecha de su cuerpo, si tú la ves, al no tener la planta del pie, es como si de alguna manera él se sintiera incompleto en la vida, como si de alguna manera, como algo falta, el vacío que siente en su cuerpo en el lado derecho lo hace sentir incompleto. Entonces, toda esta parte de aquí tiene la misma sensación. Claro, porque es esta falta de confianza a estar en la tierra, porque al final de cuentas es como estar en escasez, no estar completo, estar siempre con esta duda de lo que es él. Ahora, fíjate bien, quiero que empiece a eliminar la forma de volverse socio energético, es como si tuviera un negocio, o sea, de como volverse socio energético, pero el otro, que es el que pone el capital, se lleva todo y él es el trabajador y tiene la creencia, la forma de creerse socio porque le dan las obras y los restos que los otros no quieren. Entonces, en esta sociedad, él va creando un plano de insatisfacción con una realidad que no es congruente con lo que él puede tener de esfuerzo, de todo, porque siempre está dando un pago en esta deuda. Y quiero que lo empiece a trabajar desde esta parte de sentirse incapaz de poder estar en un lugar, de poder pertenecer a la tierra y de sentirse de alguna forma con falta de liquidez, o sea, todos los líquidos de su cuerpo, con esta falta de liquidez tanto emocional, física, energética, para poder estar en un territorio, poder poner sus límites, sus formas, su forma emocional, su forma física y su forma energética. Y quiero que lo haga a partir de todo el sistema digestivo, de todo el tracto digestivo, y quiero que empiece a trabajar lo que es empezar a confiar en su fuerza y empezar a eliminar todas las lealtades, los votos, las devociones y los sacrificios que se ofrece, ya sea él hacia otras personas que también los ofrece de sacrificio. Bueno, lo que pasa es que las muertes se vuelven para él una responsabilidad y se vuelven una culpa. Ajá, Entonces se le vuelve a él una culpa de vivir. sí. ¿Por qué? Porque está cargando la muerte de muchos seres inocentes. Entonces él siente que esas muertes que él está cargando de alguna mente pesan en su conciencia y eso se vuelve un juego en doble vía para él, Ujú. porque de alguna manera lo va perpetuando como una forma de existencia, pero hay otra parte de él que siente culpa por eso. Entonces es como si él en un momento sintió satisfacción, sintió poder, pero en un momento sintió arrepentimiento. Entonces el tener que cargar con todas esas muertes, con todo ese dolor, lo va llevando a su cuerpo físico y lo que quiere él inconscientemente es morir. Sí. Entonces, por eso es que su cuerpo va como si él se estuviera desvaneciendo. Por eso es que al inicio él muestra cómo quisiera salirse del cuerpo físico y quiere sentirlo vacío, como si no encajara él en su cuerpo. Ujú. Entonces, aquí, en esta forma, quiero que empiece a eliminar esta forma de mantenerse en un bucle energético. En este bucle es como si fuera un bucle incondicional, irracional de deuda y de no asimilación de la vida. Entonces es como si no quiere la vida porque no quiere la muerte, por el miedo a morir, por el miedo a vivir. O sea, es que esto está muy relacionado y quiero que lo Sí. empiece a trabajar desde el riñón, otra vez el hígado, la vesícula y todos los órganos excretores. Bueno, este bucle para él energéticamente es estar dentro de haz de cuenta como dentro de una cueva, como algo que está dentro de la tierra y es algo que lo succiona, que lo atrapa y que le absorbe la energía. La sensación es como si sus piernas estuvieran amarradas en este bucle y por la culpa él Ujú. tuviera que estar confinado en ese espacio.
Entonces, él va desatando porque esto también le va afectando a él la garganta, la palabra y su verbo que en algún momento pudo herir, maltratar o llevar a la muerte. Eso es como si su mismo cuerpo absorbiera la energía de este bucle y haz de cuentas como absorbiera la muerte como tal, como creencia. Y entonces todo lo que él empieza a mover en sus meridianos es la sangre, pero la sangre contaminada, porque la contaminación también viene de la muerte de otros por la culpa. Entonces lo que está haciendo su cuerpo, lo primero es descontaminar la sangre, porque lo que hace la sangre contaminada es contaminar a su vez los órganos que tú mencionaste y va contaminando todo su cuerpo. Claro. Entonces, fíjate bien aquí. Lo que quiero es que empiece a eliminar la forma de preocuparse. La forma de preocuparse porque es algo antes de ocuparse, pero en la comida, en la forma en que se alimenta, tanto energética, física y emocionalmente, y en lo que toma. ¿Por qué? Porque depende de lo que él va tomando energéticamente para generar una forma de convivir en esta tierra. Entonces, quiero que lo haga a través del vaso. Ay, soy yo como canción, pero sí, quiero que lo haga a través, empiece a trabajarlo por el vaso. Bueno, y es que el alimento que él lo lleva muy conectado en su subconsciente es alimentarse de dolor, porque el Claro. dolor le daba una fuerza. Entonces esto se fue acumulando en él, se fue acumulando en él, y el dolor como alimento empieza a afectar su parte digestiva y empieza a afectar, digamos, la parte del vaso, la parte del páncreas, y es como si el dolor lo que hace es marchitar, lo que hace es secar. Entonces, cuando el cuerpo se está secando, pues el cuerpo va perdiendo vitalidad y va perdiendo fuerza y va perdiendo sentido emocionalmente. Un cuerpo que se alimenta del dolor es un cuerpo que se porosea, Ujú. parece un colador. Entonces, la energía de lo que él va consumiendo, pues de alguna manera se va deshabilitando y todos los cuerpos van perdiendo fuerza. Es como si él eh, va perdiendo como la estructura para mantenerse vivo en la vida. Entonces, eso empieza a afectar la parte ósea, toda la parte del cuerpo, o sea, porque estamos hablando del dolor, de la tristeza, de la rabia, De la de la melancolía, frustración, de la claro. melancolía y en muchos casos la ira, pues lo que va haciendo es como si la ira quemara sus Ujú. cuerdas bucales en un momento y las cuerdas bucales pues van quemando todo lo que está a su alrededor, quema su campo energético, entonces él mismo se vuelve su propio destructor. Fíjate, él ha creado un mecanismo para que la vida sea difícil y él mismo, ahora sí que ser su tirano y ser su verdugo y ser su esclavo al mismo tiempo, por esta culpa terrible. Entonces, al final, no puede conseguir una plenitud y una abundancia y un amor y otro. Exacto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está habitando en el miedo y en este miedo de no merecer y de no valer, o sea, él no tiene valía o validez ante sí mismo. Entonces, quiero que empiece a eliminar esta forma del sentido de lucha y esta forma de estarse siempre aumentando emocionalmente las cargas de desesperación, de lucha, de inconsistencia, porque es como inconsistente, hace una cosa, lo deja por el miedo, hace otra, lo vuelve a dejar por el miedo, de esta inconsistencia para empezar a aceptar su momento presente. Todo esto quiero que lo coloque como una experiencia, pero no como una forma de vida presente. Dime qué hace. Lo que hace él es que en un momento sus huellas causaron dolor en el planeta. Ujú. Cuando hay tanto dolor en el planeta por muerte, se abren portales y estos son los portales que él abrió para de alguna manera alimentar otras dimensiones. Entonces, de alguna manera él quedó anclado como con esa memoria de bucle que tú le estabas mencionando. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Es como si él en este momento estuviera viviendo a la inversa, en vez de moverse en este sentido, lo que hace es moverse en el sentido contrario
Es como si él estuviera recogiendo sus huellas y al recoger sus huellas estuviera sanando el dolor que causó en ese punto de la tierra. Entonces, no solamente la tierra cambia de vibración, sino su cuerpo también empieza a cambiar de forma. ¿Por qué? Porque la planta de sus pies parece como si él tuviera en ese momento un pie plano, un pie Ujú. que llegaba y devastaba. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que él va tomando conciencia y sus movimientos son al contrario, su cuerpo empieza a cambiar. Ya no lo veo tan grande como un personaje de 3 metros, sino ya lo estoy viendo con una estatura promedio normal. Claro, porque al final de cuentas, todas estas creaciones afectaban lo que es su flora y su fauna permanente en su cuerpo, o sea, la forma en la que todas estas bacterias y todas estas cosas viven dentro de nosotros, pero también el exterior, la flora y la fauna externa de ese territorio Sí. que él cambió y manipuló para lograr un objetivo que ni siquiera era de él. Entonces quiero que empiece a abrir esta forma en la que empezó a hacer esta co-creación para empezar, fíjate bien, a sentir gratitud por la experiencia y eliminar también las deudas en carácter físico a la tierra con la iluminación, con el Dios, con lo que sea. ¿Por qué? Porque entonces el territorio también se queda con esa memoria para él y las personas que vienen de ese lugar. Entonces, pero como él fue el que lo generó, él Mm. puede reconciliarse con esto para empezar a crear en él una aceptación de vida a partir de honrar lo que él es como energía y no como el tirano que en algún momento fue. Eso ya pasó. Sí, y lo que hace la Tierra y lo que hace él en conjunto es como si la Tierra en este momento hubiera un gran temblor, un terremoto y todo lo que estaba dentro y todo lo que había quedado como memorias empieza a salir, de cuenta, como una especie de volcán. Y se siente el temblor y se siente el temblor en él, como su cuerpo empieza a eliminar todo lo que él absorbió y haz de cuenta es como si saliera de él una cantidad de energía, como de rabia, como si saliera fuego de su cuerpo, como si saliera una combinación de energía y lo va llevando a él como una sensación de descanso y su cuerpo empieza a cambiar de color, Ujú. se empieza a ver mucho más sereno, mucho más tranquilo. Ok, entonces ahora quiero que empiece a entender esto como un proceso de aprendizaje y de experiencia ya, es ya vivida, pero no necesariamente guardarlo en una memoria para refrescar o revivir eso. Eso queda como una experiencia y ya como una forma pasada. Quiero que empiece a quitar el involucramiento que tiene para creer y crear estas dependencias o estas dualidades con el amor, con el trabajo, con esta parte de ser soberano, con la valía, con la parte de su propia compasión y empezar a dejar ese juicio de lado. Y quiero que lo haga a partir, fíjate bien, del intestino grueso, los pulmones y el corazón. Bueno, él empieza a tomar tus palabras y empieza a sentir cómo su cuerpo se empieza a transformar y cómo su cuerpo ha tomado ciertas formas energéticas y son las maneras que él iba creando para protegerse de la tierra. Es como si la tierra en un momento hubiera sido un sitio peligroso e inhabitable y cuando él empieza a eliminar todas esas cargas que estaba llevando y esas posturas, lo que va ayudando es que su alimento empiece a ser diferente. Ya no ese dolor y esa sensación en su cuerpo, sino es una energía que viene muy sutil, es un alimento que él puede tomar, puede digerir sin hacerle daño a su cuerpo, pero es un alimento que le da vitalidad a cada órgano, es un alimento que él mismo está permitiéndose restaurarse y esto va para todos los órganos en general y los órganos empiezan a cambiar de como de energía, empiezan a cambiar de color.
Antes se veían como negros, ahora se ven como unos tonos más claros, más blancos. Quiero que empiece a entender que la culpa es una lección de vida no aprendida y no aceptada en responsabilidad. ¿Y qué quiere decir? Que sigue produciendo miedo y crea en cada persona que vive esta culpa escasez. Crea esta forma de no lograr situaciones para generar abundancia. Y la abundancia no estoy hablando nada más económica, sino en salud, en relaciones, en todo lo que es la abundancia. Entonces, quiero que empiece a transformar la forma de sentirse y de vivirse limitado por esta situación de no sentirse capaz, de tener que seguir, o sea, es como si él tuviera la programación por culpa de de tener que seguir repitiendo esta forma de vida, porque la culpa es tan grande que es como que la lección nunca es aprendida. Y quiero que lo haga desde el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que empiece a reorganizar la forma en la que el sistema nervioso, el cerebro, la parte límbica, empieza a tener la sensación, el sentir, la emoción para con todos los sentidos de su cuerpo. Bueno, él empieza a eliminar unas imágenes que afectaban su sistema nervioso y es como la culpa se vuelve una necesidad de encarnar en familias que tengan circunstancias similares donde todas están, digamos, unidas por un camino, por un clan que siguen las unas a las otras y que no se cuestionan. Entonces, esto lo que lleva es que todas estas imágenes que está él en este momento eliminando, lo que hacen es que relajen el sistema nervioso porque él se acostumbró a tener un sistema nervioso Sí. excitado. Ujú. Entonces, desde esa excitación tenía que buscar sistemas similares, sistemas obedientes, sistemas que no se cuestionaran muchas situaciones de la vida. Entonces, cuando el sistema de él empieza a relajarse poco a poco, como a desexcitarse, lo que hace es sentir en sus brazos un cansancio y un cansancio en sus piernas y una sensación que estaba acumulada en toda la parte de su columna vertebral. Ujú. Entonces, ahora quiero que empiece a trabajar la la escucha de su propia sabiduría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de todos los líquidos de su cuerpo y a través también de los huesos, de todo lo que se comunica por medio de los huesos que da estructura a nuestra vida. Entonces quiero que lo haga desde el sistema óseo, después pasando, bueno, todo el sistema nervioso central, pero pasando por el sistema musculatorio. Y músculos, todos los órganos son músculos también, porque todos tienen una función determinada en la cual en esta forma de irse moviendo o de pulsar de cada órgano es como un músculo que se va moviendo en todos nosotros. Lo que hace su cuerpo es permitir, porque todo lo que está trabajando en este momento a través del sistema óseo es como es permitir que toda su información, la información natural que viene de él, su sabiduría, pueda hacerse presente y pueda empezar a habitar en su cuerpo. Por eso es que su cuerpo en este momento tiene tantos movimientos, no solamente del sistema óseo, muscular, de todos los sistemas que están permitiendo que su cuerpo empiece a acoplarse al cuerpo físico, porque en un momento ese cuerpo no quería habitar en él. Entonces aquí hay una comunicación, hay un movimiento energético que se está dando no solamente desde la planta de los pies, sino en general de todo su cuerpo. Te cuentas como si su cuerpo estuviera moviéndose en forma de ondas, pero no son ondas fuertes, sino son como movimientos muy sutiles que también le están permitiendo a él que la circulación energética se esté dando de manera adecuada, sobre todo también ayudándole a la parte de las articulaciones de sus manos y de sus pies. Ujú. Quiero que empiece a manejar otra vez
la situación de estabilizarse a través del pulmón, el intestino grueso, el estómago, para empezar otra vez a llegar a los riñones y la vesícula, activando su confianza y eliminando esta forma de sentirse siempre que siempre le falta algo, como que no llega, como que siempre queda como en deuda con algo, al pendiente de algo. Entonces quiero que empiece a eliminar la forma de verse y de sentirse también en escasez, y aparte de esos órganos que te dije, quiero que lo empiece a trabajar desde su sistema endocrino. Bueno, aquí el primer órgano que se empieza a activar es el órgano reproductor. Ujú. Este órgano empieza a palpitar y cuando este órgano empieza a palpitar es como si él estuviera comunicándose con los otros órganos y estuviera enviando pulsos de energía, de vitalidad, para que los testículos, los riñones, el vasopáncreas y todos los órganos empiecen a movilizarse energéticamente y empiecen a despertar. Es como si en un momento estos órganos hubieran estado también, toda la parte hormonal en cierto momento hubiera estado como dormida o como muy lenta. Entonces este movimiento de energía sexual, le está permitiendo que el cuerpo empiece a tomar como una postura de acción en la vida, porque lo otro era opuesto, el no actuar. Entonces, bueno, aquí el cuerpo empieza a hacer unos cambios importantes. Los pulmones empiezan a fortalecerse con esta energía, el Ujú. corazón empieza a palpitar y empieza a emanar muchísima energía. Aquí de este centro se está emanando mucha energía y esto, digamos, en conexión con los riñones, el estado, digamos, de los riñones, es como si los riñones se abrieran como una flor, estuvieran abiertos en este momento a la vida, pero también a la reconciliación con él. Ujú. Es una sensación como de, como de habitar de una manera sana y amorosa con él mismo. Ujú. Quiero que empiece por medio de la piel y los pulmones. Quiero que empiece a conectar con todas las formas de eliminar. Quiero que elimine todas las sales que tiene acumuladas. Es que cuando un órgano no trabaja bien, otros trabajan en lugar de los otros, y entonces lo que uno tiene que trabajar, lo tiene que trabajar el otro, pero no está hecho para eso. Entonces empiezan a acumular ciertos órganos, sales o residuos de minerales que no son correspondientes a su propio trabajo. Entonces hay como esta forma de trabajar de forma forzada. Quiero que empiece a eliminar todos los residuos, las sales, los residuos de riñón que tiene a través de la nueva forma de respirar, a través de la piel, de todas estas formas en que nosotros vamos sudando o vamos llorando o vamos eliminando por medio de la defecación o de la orina. Quiero que empiece por todas estas formas a eliminar todos estos residuos que quedaron ahí sedimentados, vamos a decirlo así. Bueno, cuando empieza a eliminar esta sedimentación, sobre todo salen de aquí, de la parte del brazo derecho, de la sensación de no poder articular, de no poder mover este brazo. Y esto es como una forma también de castigo, ¿no? De tener como el mismo castigarse y no dar lo que en algún momento pudo haber dado en alguna existencia, pero las articulaciones, sobre todo cada parte de las falanges, empiezan a eliminar estos excesos de sales. Lo mismo acá, la parte de la muñeca, como si de alguna manera la hubiera tenido girada hacia como en forma inversa. Lo mismo toda la parte del brazo hubiera tomado una deformidad energética y aquí empieza toda esta reestructuración, porque todo lo que pasa acá es muy puntual que va él trabajando en la parte del tobillo y en la parte del empeine y la parte de la planta del pie y las articulaciones y las falanges de los dedos. Quiero que empiece a activar este sistema inmunológico. Quiero que lo haga todo este sistema, toda esta parte linfática, donde todos los líquidos
ahora ya de todo su cuerpo regenerados, empiezan a ir a cada parte de su cuerpo para empezar a eliminar las formas en las que se acumula en ellos, vamos a decir, en todo este sistema glandular, en todo lo que son Mm. las ingles, las rodillas, el cuello, todos los ganglios, estos linfáticos donde se puede llegar a acumular para llegar a limpiar y empezar a regenerar cada parte de su órgano y cada parte de la comunicación entre órganos. Y dime qué hace. Lo que empieza a descontaminar también son aquí las amígdalas, el exceso de amígdalas porque se Ujú, sentía un exceso de contaminación. ujú, Es como cuando las amígdalas están inflamadas y tienen pus, eso es ujú, lo que está haciendo él en este momento, eliminándolo y sobre todo limpiando la saliva, toda la parte de la saliva y todo lo que en un momento fue y en este momento se está transformando, inclusive hasta las papilas gustativas de él ujú, están más relajadas, la dentadura, cuando hay una contaminación acá, hay una afectación también energética, digamos como en las encías, como que toda esta parte de la mordida empieza a afectarse y aquí empieza él a regenerar toda esta forma, todos estos movimientos digestivos que hubieran podido, que afectaban a él la forma digamos, de tomar la vida, ¿no? Entonces todo esto al limpiarse, pues va limpiando también lo que tú decías, la parte de las glándulas, y es como, y también todo lo que está limpiando es a través de la materia fecal. Hay ujú. una limpieza, hay un barrido energético de lo que en un momento se acumuló pero que ya su cuerpo al estar en otra vibración, en otro movimiento, en otro palpitar, ya desecha por efecto natural del cuerpo. Quiero que empiece ahora a eliminar cualquier devoción, pacto, lealtad con el clan, con el sistema, con la misma tierra, con los mismos dioses que él, a través de los sentidos, que esto es muy importante, porque a través de los sentidos nos vamos comunicando con nosotros, con nuestra parte de percepción cerebral de cómo vamos entendiendo el mundo y también con nuestros órganos, cómo lo vamos manifestando en nosotros para expresarlo afuera. Quiero que lo empiece a trabajar así. Y dime qué hace. Para lo que hace es eliminar como esa sensación que nos mostró al principio como de grandeza, pero que detrás de eso había una tristeza. Entonces es eliminar como esas formas que lo podían llevar a tener ciertas personalidades duales, donde en ciertos momentos podría tener, digamos, una baja autoestima o en ciertos momentos podría haber cierta arrogancia en él. Entonces, todas esas formas, tanto mentales como emocionales, van cayendo de su cuerpo y va tomando cada vez como una sensación de tranquilidad, como de sentirse más relajado, de perder esa ansiedad y esa preocupación que él tenía permanente, sino sentirse que si está en la tierra, se disfruta la estadía en la tierra y no estar, y lo que pierde es algo increíble y es como la preocupación, que era algo agobiante en la parte de su campo mental. Ujú. Ok, entonces ahora, a partir de estos sentidos, quiero que empiece a activar esta nueva forma de percibirse y de percibir la vida a través del equilibrio de todo su campo energético, a través de todos los meridianos, el meridiano que pasa por los riñones, el meridiano que pasa por el hígado, todos los meridianos que empiecen a tener una nueva forma de amplitud, de frecuencia, de giro, de rotación, de oscilación, de velocidad energética y sobre todo de expansión, de vibración energética. Y dime cómo lo hace. Lo hace primero a través de la visión, cómo su visión empieza a abrirse y lo va haciendo después de la visión, pasa hacia los oídos, él va haciendo como una forma donde siente la confianza de sentirse a gusto y donde el sentir y el tocar ya es diferente, es mucho más suave, es un tocar que sana o que trae como armonía. Es muy opuesto a lo que estaba sintiendo él al inicio. Lo mismo pasa con las plantas de los pies cuando él Ujú. siente como el sentir de sus pies con la tierra, ¿no? Es la tranquilidad y es la plenitud de poder vivir una vida como
en muchas sensaciones, pero en sensaciones que son muy como constructivas y hay mucho calorcito que está empezando a moverse en su cuerpo. Quiero que empiece a activar todo su campo electromagnético con todas las formas de ir creando una nueva forma de comunicación, de pensamiento con la emoción y con la forma de vivir y de vibrar energéticamente. Y quiero que lo haga en todos sus cuadrantes, en todas las formas en las que sus campos de energía va actuando. Entonces quiero que lo haga, eh, por ejemplo, en todo el campo físico, en todo lo que tú llamas, pues esto, las articulaciones, la rodilla, la forma en que doblamos los huesos, en todos los campos, pero también en toda la forma de que su cuerpo, tanto físico, energético y emocional, empiecen a sentirse únicos, auténticos, a partir de su propia experiencia humana y con todos estos campos que ya en él le entregan cierta sabiduría. Yo lo que veo es cómo empieza a alinearse la forma en que él muchas veces se anticipaba con la visión Ujú, y retraía esta parte de la visión. Entonces muchas veces no iba acompasado y podía él de alguna manera, como si él estuviera anticipando ciertas cosas que fueran a pasar, como si la forma de crear en ciertos ujú, momentos eh, fuera muy emocional. ujú. Entonces lo que está él encajando en este momento es toda la estructura de su cuerpo, toda la parte electromagnética para que en esa forma él empiece a sentir una estructura de este cuerpo físico que tiene. Es como si él aceptara la fisicalidad que tiene en este momento presente en su vida. Quiero que empiece a equilibrar su propia energía para poder convivir con los mismos campos electromagnéticos de la misma Tierra sin que se sienta agobiado, angustiado con esta sensación de sentir que tiene una deuda, de sentir que está. Quiero que empiece a equilibrarse. Fíjate, geomagnéticamente, o sea, él y la Tierra, para que puedan convivir sin esta forma de crear esta necesidad de choque por deudas o por reclamos energéticos creados a partir de una forma mental y emocional de verse. Sí, eso cambió, cambia porque la percepción de él cambió y por eso las sensaciones que él empieza a sentir estando aquí en la tierra y las que siente con su cuerpo, unida tierra-cuerpo, es agradable, es muy armónica, es muy tranquila y es muy plena, ¿no? Porque antes la percepción del tiempo para él podía ser hasta cierto modo carga, como desagradable. No, en este momento él siente como el tiempo y como la sensación de estar acá es mucho más agradable porque siente, está sintiendo con los sentidos, no con las emociones. Quiero que empiece, por último, a eliminar cualquier agobio de estar pidiendo o de estar siendo para alguien o para algo que no sea él, porque va generando respuestas a partir de expectativas que lo van limitando a él mismo. Entonces quiero que empiece a entender que su respuesta vendrá ahora de otra manera a la misma vida. Y quiero que empiece a generar nuevas posibilidades a través del amor. Fíjate, abrazando su miedo para que el miedo ahora ya no lo detenga y ya deje de ser la mentira más viva que ha tenido en sus existencias. Y dime qué hace. Cuando tú le dices que abraza el miedo, realmente empieza a abrazar ciertos como un aspecto del de niño y empieza a tomarlo, es como si él pudiera realmente sentirlo de una manera diferente, no con agobio, no con tristeza y no como carga, sino como una parte de expresión que es natural en la vida, pero no permanente, que es lo que estaba pasando con él. Y él sigue caminando, sigue sintiendo, pero no se detiene, no se estanca, simplemente su caminar es en este momento, es fluido lo que está pasando con su cuerpo. Ok, muy bien. Margarita, ¿cómo lo ves?
Lo veo mucho mejor, lo veo mucho más, lo veo muy tranquilo, lo veo muy presente, siento su cuerpo como bien sano, con tranquilidad, sobre todo que esto es un cambio eh, como fundamental para él y para su existencia. Observa cómo ve sus riñones ahora. Mejora un poco. Mejora, Se- mejora muchísimo, todo su cuerpo ha mejorado, todo el funcionamiento de su cuerpo ha mejorado increíblemente. Esa forma explosiva de a veces actuar, de, de sobrecargar expectativas de las cosas, observa si se mejora, si cambia, qué pasa. Cambia mucho, cambia mucho. Esta forma de vivir el miedo y la ansiedad al futuro, este miedo a que los familiares mueran o se vayan o lo que sea, observa cómo lo veo, cómo lo vive a partir de hoy. No, mucho más tranquilo, mucho más sereno. Observa si tiene algunas formas de expresar estas eh, formas de desesperación o de desesperanza que sentía en algunos momentos. O cambió esta forma de ir viviendo la desesperanza continuamente. No, eso cambia. Ok, entonces pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte de Daniel que está aquí con nosotros. Dice que siente muchos cambios, que siente diferente su cuerpo, pero que se siente muy tranquilo y se siente sobre todo que se siente muy liviano, Ok, sin cargas, sin pesos. ok, entonces em, vamos ahora a preguntarle a Daniel esa etapa de metabolización porque se trabajó mucho esta parte de la fisicalidad. eh, Más o menos cuánto tiempo siente que va a llevar esta metabolización en él. La metabolización ya inició, Ajá, pero esto va a empezar a tomar, o sea, esto va a empezar a haber cambios. Yo lo que siento es semanas, o sea, cómo su cuerpo se empieza a adaptar a la nueva condición energética que hay en este momento. a partir de unas semanas. Sí, Ok. aunque ya se está dando. Ujú. Ya, Ok, muy bien. Entonces, ¿listos para regresar? sí. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su fuerza y su energía los llena de su satisfacción, de su alegría, de su poder, de su fuerza. Y a su ritmo cada uno abre los ojos. Ah, Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien. Mira, despelucada. Toda espelucada. Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿Sentiste algo durante la sesión? sí. ¿Sí? ¿Qué sentiste? Ah, muy cansado, no puedo mover mucho el cuerpo. Ajá, Como si de repente o sea, como si me quedara dormido por lapsos, pero no estaba dormido. ajá. Sentía todo entumido el cuerpo, todo cansado. Sí, claro, es normal, te vas a sentir cansado, hay que comer muy bien, hay que dormir mucho. Pero bueno, Daniel, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, ¿Sí? Ok. Vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea para cualquier duda. Gracias, Daniel. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Margarita, gracias por ser nuestros ojos hoy. Ustedes, Y escríbanme a mi correo info@irasemahipnosis.com. Cortamos y nos quedamos en línea. Bye. chao.